Aquí. Vamos entonces a continuar con lo que estábamos, que era la parte de valoración de riesgos, que básicamente hasta aquí, hasta esta sesión de hoy, es lo que nosotros veríamos para efecto del examen y es para efecto del proyecto. El otro tema que vamos a ver el jueves, que es la parte de resiliencia del negocio, es para que ustedes vean cómo se gestiona desde un punto de vista un poquito más organizacional la preparación ante posibles desastres, y obviamente los desastres están súper relacionados con la identificación de riesgos y con establecer los planes de acción. Pero como les digo, eso ya es muy a nivel empresarial y eso no es lo que ustedes tendrían que planificar para efecto del examen o proyecto, sino hasta lo que veamos hoy. Habíamos quedado, ¿verdad? No habíamos quedado. Porque más bien sí, que fue que tenemos que hacer el examen, digo, el quiz de comprobación de lectura. Habíamos empezado a hablar un poquito, el repaso. Bueno, aquí están los temas, mejor. Desde ahí, listo. Criterios de riesgos, la parte de cómo lo hacemos, la identificación, el análisis, la valoración y los tipos de respuesta. Hasta estos tipos de respuestas que llegamos nuevamente para efecto de examen y del proyecto. Entonces, en los criterios habíamos hablado, ¿verdad? Lo que vimos la vez pasada, que la gobernanza de TI nos establece, ¿verdad? Cuáles van a, bueno, el gobierno de todo lo que es la empresa establece el apetito, la tolerancia y la capacidad de riesgo. Y que pues tenemos a la persona encargado de los riesgos organizacionales, que también desde la parte de gobernanza nos dice, bueno, vamos a tener tantos niveles de impacto, tantos niveles de probabilidad para poder construir el mapa de riesgos. También nos van a decir, bueno, yo tengo esta clasificación de riesgos organizacionales, 3 o 4 tipos de diferentes de riesgos, y entonces en el mapa de riesgos yo asignaba las celdas, ¿se acuerdan? De los diferentes colores, un color para cada una de las categorías, y entonces yo establecía esta categoría. Si el riesgo es crítico, bueno, en 3 meses tengo que haberlo pasado al riesgo medio. Si el riesgo es medio, tengo 6 meses, y todo eso, el plan de acción genérico para los riesgos según la clasificación en la que cayeron al ubicarlos dentro del mapa de riesgos. Entonces, este es un pequeño repaso, ¿verdad? Decimos, bueno, la gestión de riesgos es un proceso, ¿verdad? Que lo que quiere es tratar de adecuarse a los riesgos a los que se expone la empresa sin que por ello tengan que cambiarse los objetivos estratégicos, sino que más bien es ir gestionando esos riesgos para controlarlos de alguna forma y poder seguir con el camino que ha brindado la dirección para todo el negocio. Déjenme solo verificar si ya estoy grabando. Sí. Sí o no. Ok, entonces los criterios de riesgos, ¿verdad? Son estos que nosotros vamos a considerar para poder establecer el apetito y la tolerancia, y la idea es que nosotros podamos determinar a nivel de toda la empresa, ¿verdad? Si vamos a hacer algún tipo de escala para valorar los riesgos desde un punto de vista cualitativo, ¿verdad? A partir de ciertas características de los riesgos que nos ayudan a entender su impacto, o si lo vamos a hacer desde un punto de vista cuantitativo, donde vamos a valorar a partir de una cantidad numérica, ¿verdad? El impacto que tiene en el negocio para poder, de cualquiera de las dos formas, sea cualitativo o cuantitativo, poder llegar a determinar cuál es la clasificación que le vamos a dar a cada uno de los riesgos. Como les mencionaba antes, esto tiene que ser gestionado a nivel corporativo, o sea, toda la empresa, si tiene subsidiarias, sucursales, como quieran llamarlo, todas las empresas que conforman parte de un conglomerado, de una corporación, deberían utilizar la misma técnica para poder hacer una valoración de los riesgos. Porque si cada subsidiaria o cada departamento o cada empresa de un conglomerado tiene su estilo, su metodología propias, pues entonces al final no vamos a saber cuáles son los riesgos de toda la organización, porque vamos a estar sumando manzanas con peras y con bananos, y eso no podemos llegar a un resultado definitivo.
Entonces, la idea es mantener la misma técnica, la misma metodología, los mismos criterios en todas para poder entender completamente cuáles son los riesgos, poder hacer un análisis y tomar decisiones. Y bueno, como les había mencionado antes, deberían ir en función de los objetivos empresariales, no dedicar un montón de recursos o de tiempo en cosas que realmente no van a impedir el logro de mis objetivos. Entonces, por ahí vamos a establecerlos. Esos son ejemplos, es como para un recordatorio del caso que resolvimos la vez pasada de la fábrica Macarena, donde nosotros teníamos que decir cuáles eran los criterios para medir el impacto. Entonces, en este caso, vean que nosotros podemos decir el área, ¿verdad? Y si tenemos pensado que hay 3 niveles de impacto, bajo, medio y alto, pues entonces los criterios van a ser la reputación, la pérdida de principales clientes y la productividad. Y aquí establecemos para cada uno de los niveles de impacto cómo afecta esta área para poder categorizar el riesgo. Entonces, acuérdense, eso es otra cosa importante. Un riesgo es una situación que sucede en un momento dado. Por ejemplo, no sé, que el tipo de cambio del dólar suba a 1000 colones. Es una situación que en un momento dado puede pasar o puede ser que nunca pase, pero no me digan conceptos como la subida del tipo de cambio. La subida del tipo de cambio es algo que sucede siempre, pero no es algo específico donde yo pueda decir en ese momento va a ocurrir tal cosa, sino que para que tenga un significado, yo tengo que decir, bueno, que suba el tipo de cambio a más de 1000 colones por dólar. Entonces, ya ahí sí es un momento específico en el tiempo, una situación muy dada, que tal vez, como les digo, nunca se dé, pero sí se da ya. Entonces, yo puedo decir, ok, el riesgo es bajo si aún así mantenemos las ventas de clientes, por decir algo. El riesgo es medio si bajan nuestras ventas hasta un máximo de un 10% y es alto si bajan más de un 10%. Entonces, en el momento en el que sucede algo, yo lo mido, veo cuál es la proyección o qué es lo que realmente está pasando y entonces digo, ok, el riesgo de la reputación, bueno, en este caso el tipo de cambio sería bajo, medio o alto. Pero vean que son eventos muy específicos. Por ahí había un grupo que me consultaba, ¿verdad? Que tenían un riesgo sobre seguridad de la información, por ejemplo. Entonces yo les decía, bueno, es que la seguridad de la información no es un riesgo, es un componente de las tecnologías que tenemos que considerar. Ahora, el riesgo es que se acceda a cierta información confidencial, que la accedan usuarios no autorizados. Ese sí es un riesgo, sí es una situación, un hecho que puede suceder. Entonces, cuando ustedes estén tratando de identificar riesgos, busquen hechos específicos que puedan llevar a un impacto negativo a la empresa. Entonces, aquí, como les digo, este es un ejemplo, ya lo hicimos en el ejercicio en la clase anterior. Era como un recordatorio y vamos a esta segunda parte que es la identificación de los riesgos, que es lo que no hemos trabajado. Entonces acá dijimos que es un proceso también porque se repite, ¿verdad? Con cierta continuidad, bajo ciertas condiciones, tiene ciertas entradas, hay un conjunto de actividades específicas que tienen que realizarse y tenemos también salidas específicas. Entonces es un proceso y que lo que vamos a hacer es conocer todos los riesgos que estamos trabajando, todos los que pueden afectar a mi empresa, para tratar de controlarlos y no impedir el logro de nuestros objetivos. Entonces, por ahí es por donde vamos a hacerlo. Este proceso, hay dos, bueno, métodos formales o métodos informales para que nosotros podamos identificarlos. El asunto aquí es que identificar riesgos es como cuando hablamos de identificar oportunidades de mejora. ¿Verdad? Habíamos dicho, si tenemos un proceso, nosotros podemos ver el detalle de cómo se hace y ahí se nos ocurre que hay que mejorar la asignación de responsabilidades, que hay que capacitar a la gente, que hay que organizar la información, que hay que generar reportes, que hay que incluir ciertas actividades, todo un montón de cosas. Bueno, ahí sucede algo parecido acá, donde nosotros para identificar riesgos tiene que ser gente que conozca el área. Digamos, si hablamos de riesgos financieros, que conozca mucho de finanzas y el contexto de la empresa. Si hablamos de riesgos de TI, pues entonces alguien que conozca mucho de TI, ¿verdad? De los objetivos de la empresa para ver cómo puede afectarlos y así. Y lo que hacemos es empezar a pensar todo lo que podría pasar a través de esa experiencia. Dentro de los métodos formales están los talleres de trabajo, ¿verdad? O las lluvias de ideas, que se dice que son formales porque hay un grupo de personas que tienen ya experiencia, ¿verdad? En ese tipo de herramientas, ¿verdad? Sean los talleres o las lluvias de ideas.
que ya sabe cuál es la metodología que tiene que aplicar y que lleva a los expertos en las áreas y en el contexto empresarial para que empiecen a hablar y entonces saben exactamente cuáles son los objetivos que tiene la reunión, ¿verdad? Y empiezan a apuntar. Saben cómo dar la palabra, cómo identificar cosas que alguien tal vez no está queriendo decir, todo ese tipo de elementos. Tenemos métodos informales, que es cuando estamos, no sé, en una reunión de un proyecto A que va a empezar y por ahí alguien dice, ah, sí, pero me parece a mí que no consideraron tal cosa. Entonces, no es una reunión para identificación de riesgos, pero eso que alguien dijo puede repercutir en el desarrollo de todos los riesgos de toda la empresa. Entonces ya tendría que haber alguna forma por la que se pueda comunicar al gestor de riesgos para poder incluirlo, medirlo, valorarlo y ver si es algo a lo que hay que dedicarle recursos o si es algo que simplemente se va a asignar a algún supervisor o a alguien así porque no impide los objetivos estratégicos. Me ponen aquí la identificación de riesgos se hace conforme al proceso actual o con la propuesta de solución. Eso depende, porque, digamos, el gestor de riesgos de la empresa llega a analizar los riesgos a cómo se está trabajando ahorita. Y si llega una auditoría de riesgos también, va a decir, bueno, a cómo se está trabajando ahorita, los riesgos que estamos encontrando son estos, tienen que establecer controles y demás. Pero cuando nosotros tenemos un nuevo proyecto, nosotros tenemos que buscar los riesgos, por un lado, propiamente de la ejecución del proyecto y los riesgos a los que se va a someter la empresa cuando ya estén los productos, los resultados del proyecto en producción. Entonces, son riesgos que no tenemos ahora, pero que vamos a tener. Y hay que preparar a la empresa para que asuma esos riesgos de la mejor forma posible. Entonces, la operativa normal es de cómo los riesgos que tenemos en este momento, pero todas las iniciativas que se vayan a desarrollar se hacen en los estudios de factibilidad y en todo eso algún análisis de los riesgos que conllevan esas iniciativas para preparar a la empresa. Y entonces se van incorporando en forma paulatina para ya tener como todos los controles montados en el momento de la producción. ¿Ok? Para efecto de nosotros, del proyecto, que ustedes están haciendo, ustedes en el segundo entregable me van a dar una propuesta de solución. Ya me dijeron, todas las oportunidades de mejora que tenemos no, son estas, no sé, son 10 propuestas de mejora. La propuesta es que me digan, de esas vamos a implementar la 1, la 7 y la 9. Y los riesgos asociados a implementar esas 3 cosas son estos y estos y estos y estos. Entonces es de algo que todavía no está en producción, sino que al estilo este que les estoy diciendo de un proyecto, una iniciativa que se va a desarrollar y que ustedes están midiendo el impacto que va a tener en la empresa. Pues entonces acá, como les digo, bueno, fuentes de información, todo lo que se sepa, lo principal aquí es tener a alguien que sepa manejar muy bien los riesgos y que conozca mucho el contexto de la empresa. Y pues recopilar los datos todo el personal pueda dar al respecto. Aquí les recuerdo, muchas veces la gente que está en la operativa, atendiendo directamente a los clientes y todo, se da cuenta de muchas cosas que a nivel de gerencias no se pueden visualizar. Entonces es invitar, capacitar a esta gente para que ellos mismos puedan hacer llegar sus inquietudes a un órgano, a una persona que pueda hacer una valoración y ya incorporarlo, si es del caso, entre los riesgos empresariales. Principales actividades, bueno, generar un listado de todos los eventos. Acuérdense que esto es potencial, es lo que les digo, ¿verdad? Puede ser, Dios quiera, que nunca el tipo de cambio aquí llegue a los 1,000 colones por dólar, pero tendría que prepararme para esa situación. Entonces, no se vale eso de que nunca ha sucedido, sino es prepararnos ante todas esas posibilidades. Por eso decimos que son potenciales. Existe una probabilidad, aunque sea mínima, de que suceda, y estoy preparándome para ese momento. Puede ser que nunca lleguemos a utilizarlo, pero en el caso, en el peor de los casos, que se materialice ese evento, que se dé la situación, ya sabemos cómo reaccionar. Y el establecimiento de los principales escenarios de riesgo. ¿Dónde los escenarios de riesgo? Nosotros decimos, ok, el riesgo es este. Y bajo ese riesgo tenemos las probabilidades o posibilidades de que sucedan varias cosas.
Puede ser que suceda todo lo malo, se conjunte, ¿verdad? Que es el escenario más negativo, donde todo, absolutamente todo sale mal. Los controles no funcionan, los responsables se quedaron, no sé, prensados en algún lugar y no pueden pasar porque está cerrada la calle, entonces no pueden venir a atender la situación. Los que quedaron no sabían cómo hacerlo, los proveedores se les cayeron los sistemas, la infraestructura y no pudieron. Entonces, todo lo peor de lo peor de lo peor fue lo que pasó. Y ahí entonces podemos tener conciencia de cuál va a ser el impacto real del negocio en ese peor escenario posible. Igual podemos generar un escenario muy positivo donde se da el evento de riesgo, pero todo el mundo estaba en el lugar adecuado, hizo lo que tenía que hacer, todo funcionó a la perfección, entonces ahí tenemos el menor de los impactos en caso de que el riesgo se materialice. Y podemos generar varios escenarios intermedios o uno solo, ¿verdad? En el que nos quedamos viendo, bueno, si nos fallan los proveedores, pero aquí estamos internamente bien. Si nos falla más bien a nivel interno, pero los proveedores son los proveedores son los que fallan. Si falla el proveedor clave, los demás sí cumplen, ¿verdad? Y podemos hacer varias cosas. ¿Cuántos escenarios vamos a hacer? Que depende de qué tan crítico sea el riesgo, de cuál es el impacto que se está analizando y si está tocando procesos críticos del negocio, ¿verdad? Que entonces ahí es donde vamos a la parte donde eventualmente van a impedir el logro de los objetivos. Entonces, por ahí, eso la empresa tendrá que decidir para cada riesgo cuántos escenarios tendríamos que hacer. Y esos escenarios entonces se traducen como que son una narrativa, es una historia que me explica todo lo que podría pasar. Como les decía, mire, el proveedor tal iba a venir y no pudo y pasó tal cosa, y entonces como él no hizo esto, se atrasó tal otra cosa. Todas esas explicaciones de cómo lo están visualizando. Pueden decir, bueno, suena como muy dramático. Bueno, hay que prepararse para todo eso. Como les digo, para el peor escenario y para el mejor escenario, es lo mínimo que deberíamos hacer cuando estamos analizando ese tipo de riesgos. Todo alineado con los objetivos del negocio para no perder de vista que estamos hablando de lo que más interesa a nivel de la empresa, no a nivel de una aplicación específica. El otro día una gente me decía, es que aquí, por ejemplo, la gente dice riesgos y el riesgo de que no me funcione el mouse cuando estoy haciendo el cierre contable. Y me dice, bueno, pero es que eso no es un riesgo de negocio, ¿verdad? Eso eventualmente se va y se compra uno nuevo y no hay mayor inhibición de los objetivos de la empresa, ¿verdad? Por ahí es por donde tenemos que enfocarnos, ¿verdad? De ver qué es lo que realmente es grave a nivel empresarial y no a nivel de que afecte a una sola persona, una sola actividad de esa persona. Hay mecanismos para crear escenarios. Nosotros no vamos a crear escenarios, pero sí es un elemento importante de todo lo que es la gestión de riesgos y por eso vamos a mencionar acá. El enfoque top-down, la idea es que nosotros analicemos la empresa a partir de su estrategia, de sus planes y objetivos estratégicos, y entonces a partir de ellos empezamos a identificar posibles cosas o riesgos que eventualmente nos impedirían cumplir por lo menos con las metas establecidas para esos objetivos. Entonces ahí se va segregando, se va desde la visión, ¿verdad?, hasta la operativa de la empresa para ir identificando todos esos posibles riesgos y para cada riesgo deberían identificarse los recursos asociados. Si estamos hablando de personal, si estamos hablando de infraestructura física, si estamos hablando de infraestructura tecnológica, de aplicaciones, de lo que sea. Cuando utilizamos más bien el enfoque bottom-up, bueno, en el top-down empezamos entonces con la alta dirección y los gerentes, que son los que van tratando de identificar esos riesgos. Cuando hacemos el bottom-up, más bien partimos de las operaciones, ¿verdad? La parte que es más mecánica, por decirlo así, de la empresa. Y entonces los expertos de cada una de las áreas identifican los activos que son más sensibles, los equipos, los datos, las aplicaciones y demás, y van detectando los riesgos asociados a cada uno de esos activos. Entonces, más bien, empezamos por eso decimos de lo más bajo y vamos subiendo para ver cuáles son los riesgos que se repiten en varios activos que nos pueden llevar a una situación de desastre eventualmente en la empresa. Y llega un punto, pues entonces se conjunta, ¿verdad? Lo que se vio desde la gerencia hasta la operativa y de lo que se vio desde la operativa hasta la gerencia para poder definir con claridad todo lo que podría pasar y cómo debería gestionarse para tratar de garantizar la continuidad de las operaciones.
Se pueden hacer solo uno de los enfoques, pero lo más usual es que se hagan ambos en la misma empresa. Entonces, hay un grupo que hace el top-down, hay otro grupo que hace el bottom-up y después se reúnen para tratar de establecer qué es lo más relevante para la organización. Esta es la forma en la que, esta es la forma en la que se desarrollan, ¿verdad? Tenemos un escenario entonces top-down, tenemos un escenario bottom-up, ¿verdad? Aquí entonces partimos de los objetivos estratégicos, aquí partimos de toda la parte operativa, se definen los escenarios, en este caso es relacionados con tecnologías específicamente, se hace una estimación de la frecuencia y del impacto a partir de los resultados de la descripción de esos escenarios y por ahí pues entonces tenemos el resultado, los riesgos relacionados con tecnologías de la información. Por acá, pues entonces en estos escenarios y en la frecuencia y el impacto, tenemos que considerar factores ambientales, ¿verdad? Tanto externos como internos. Tenemos que considerar la parte de la capacidad para la gestión de riesgos que tiene la empresa, la parte de las capacidades de tecnología, y esto es muy importante porque a veces se empiezan a traer más aplicaciones, software, instale de usuarios, esto, lo otro, y físicamente los servidores no aguantan ya tanto trabajo, ¿verdad? Tienen su capacidad. Entonces es importante pensar en cuál es la capacidad real que tenemos para ver si podemos incluir más aplicaciones dentro de la misma infraestructura de hardware. Y las capacidades de negocio relacionadas con TI. ¿Qué es lo que el negocio tiene que ofrecer, ¿verdad? Mediante tecnología para poder soportar los procesos que son críticos para el negocio. Los componentes, ¿verdad? De los escenarios de riesgo tenemos, bueno, el actor, que es como la fuente, la amenaza a partir de la cual nosotros estamos identificando un riesgo. Ahí tenemos que ver, bueno, si es un ataque a la información, ¿verdad? Un ciberataque, bueno, cuáles son los hackers eventualmente, a cuáles grupos de hackers les interesaría nuestra información, ¿verdad? Para poder saber también, por ejemplo, si el ataque podemos esperarlo desde una fuente externa o eventualmente desde una fuente interna. Siempre hay algún empleado que está resentido o eventualmente que está en una situación económica crítica, que si alguien le ofrece dinero, que si entonces lo pueden sobornar. Entonces ahí tenemos que entender, ¿verdad?, cuáles son esos riesgos para poder saber cuál es el atacante y poder tomar las medidas. Vean que es muy diferente prepararse para un ataque que viene de fuera de la empresa que prepararse para un ataque de alguien que ya está dentro, que tiene usuario y contraseña dentro de mi corporación. Entonces, por eso es que yo les digo, no me unan procesos, en este caso les diría, no me unan riesgos. No me pongan el riesgo de que alguien externo nos robe la información o que un empleado acceda a información para la que no tiene acceso. Son cosas que a las que hay que responder de forma muy diferente. Entonces, cada uno de ellos lo vamos a analizar en forma independiente. ¿Cuál es la motivación? La motivación es acceder a la información, es copiarla, es robarla, es cambiarla, es alterarla, es dañar los equipos, es dañar las transmisiones, es publicar información errónea. ¿Cuál es lo que podría motivar a que ese evento ocurra para este atacante? Nuevamente, todos esos son elementos que me van a permitir después establecer los planes de acción correspondientes. Propiamente la amenaza, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a suceder con todos los activos o los recursos que podrían verse involucrados? Si estamos hablando de redes, si estamos hablando de firewalls, si estamos hablando de servidores o solo información, si estamos hablando de cuáles usuarios, si hay personal involucrado, si es personal administrativo, si es operativo, si es técnico, si es de seguridad, todo ese tipo de cosas también tienen que ser identificadas. ¿Cuáles son las consecuencias a las que nos vamos a exponer si el riesgo sucede? Que puede ser de imagen y reputación, puede ser de incumplimiento normativo, puede ser de que se libere información de nuestros clientes, puede ser que perdemos dinero, pueden ser muchas cosas. Y la parte de los tiempos en los que trabaja este riesgo. Y aquí hay dos tiempos que son importantes. Uno es desde el momento en el que el riesgo se materializa, el evento sucede, hasta que yo me doy cuenta de que se está materializando ese riesgo o de que se materializó. Y ojo aquí que eso es difícil de medir. Hay muchas empresas que se dieron cuenta de que les robaron información
6 meses después de que se las robaron. Entonces, todo lo que pueda pasar desde el momento en el que se materializó ese riesgo hasta el momento en el que se dieron cuenta, bueno, fue cualquier cantidad de cosas. Entonces, por ahí tenemos que tener identificado por eso cuál es el actor, cuál es la motivación, cuál es la amenaza, los recursos, todo eso, para tratar de que ese periodo de tiempo sea lo menor posible. Ojalá darnos cuenta en el momento en el que está sucediendo. Y otro tiempo que es importante considerar ahí es desde el momento en el que se da el evento hasta el momento en el que yo empiezo a sentir las consecuencias. Entre más largo es ese tiempo, es más probable que no me doy cuenta de que sucedió el riesgo. Porque cuando es algo, como les decía yo, si uno va caminando y a uno le roban el teléfono, se lo arrebatan de la mano, uno se da tiempo inmediatamente puede conseguir otro teléfono y cancelar, no sé, el chip, la cuenta, lo que sea. Y buscar con el GPS, la ubicación, lo que sea, uno lo puede hacer inmediatamente. Pero cuando hablamos de tecnología, de datos, no es que nos quitaron la información, sino que alguien la copió y no nos dimos cuenta. Entonces, por ahí, ¿cómo responder lo más pronto posible es importante para medir qué tan grave podría ser la consecuencia de que pase mucho tiempo? Y por ahí entonces es donde tengo que dedicar ese tiempo. ¿Qué es fácil medir eso? No, no es fácil, pero por eso hablamos de que hay gestores de riesgos y son personas expertas en riesgos. Consideraciones aquí, como les dije antes, vean que se los he puesto varias veces y se los he dicho varias veces para que no me lo olviden, que impacten los objetivos organizacionales. No son cosas triviales o cosas que yo pueda delegar en que un jefe o un supervisor puedan tomar una decisión de momento. Para eso se asignan ciertas jerarquías y ciertos niveles de autoridad en las personas, para que no lleguen riesgos que son mínimos, ¿verdad?, hasta la dirección de la corporación. La idea es que se describan a un alto nivel, no son cosas tan específicas. No vamos a hablar de que un riesgo organizacional es que una de las aplicaciones no valida si el dato que metió el usuario es una fecha o no. Eso no me sirve. A mí me sirve decir el riesgo de que haya datos incorrectos en los sistemas críticos de la empresa. Entonces ahí sí. Ya cómo se manejan en cada una de las aplicaciones son decisiones que se van a ir derivando en los supervisores correspondientes, pero el riesgo que yo tendría es ese, que existan datos erróneos. No me importa en cuál aplicación, estoy hablando en términos generales. Como les digo, ese detalle se va a ir planificando después. No tienen que ser causas o factores. Como les digo, son eventos específicos. Si volvemos a lo del tipo de cambio, ¿verdad? De que si llega a 1000 colones, pues entonces yo no tendría que decir que, no sé, la economía de Estados Unidos sufra una crisis tal y tal y tal. Eso para mí no es un riesgo. El riesgo para mí es que el tipo de cambio sea 1000 colones. Tal vez porque todas las compras a proveedores me las pagan, yo las tengo que pagar en dólares. Entonces, por eso es mi riesgo, que la inflación o la economía, eso en Estados Unidos, es una situación que va a provocar este riesgo. Pero yo lo que necesito es ver el riesgo en sí mismo, qué es lo que para mí puede significar una pérdida. Todas las amenazas posibles, ¿verdad? Como le decía antes, aunque nunca hayan ocurrido. Esa gente que dice, mire, yo tengo 30 años de trabajar aquí y eso nunca ha pasado. Bueno, pero si está la probabilidad, deberíamos planificar pensando en que sí puede suceder. Se trata de identificar, aquí no estamos valorando. Yo no voy a decir un riesgo alto de que suceda tal cosa, no, no, no. El riesgo es que suceda esto. Si es alto, medio, bajo, intermedio o como sea, eso lo vamos a valorar después con la metodología que ya tenemos en la empresa. Y acá, interrelaciones entre elementos como qué, como procesos, diferentes activos, diferentes sistemas, todo lo que podría afectar. Porque si yo preparo para un proceso y tiene 5 procesos relacionados y los otros 5 procesos no los preparo para ese mismo riesgo, el proceso principal tal vez esté controlando el riesgo, pero los demás van a caer. Entonces la idea es tener esa relación para poder tomar medidas en todos los elementos que están relacionados. Y de ahí es la importancia de lo que veníamos en la parte de procesos diciendo,
de tener el mapeo de procesos, de poder establecer las interrelaciones que hay entre ellos, cómo una cosa afecta a otra, entender que las salidas de un proceso van a ser entradas de otros y por ahí hacemos esas relaciones. Entonces ahora vamos a ver lo que es el análisis y la evaluación. Donde el análisis vamos a separar. Siempre va a haber riesgos, ¿verdad? Digo, no es que los vamos a ignorar. No es que vamos a decir, ah, como es un riesgo bajo, ni me importa, no lo vuelvo a ver, lo saco. No, no, no. Acuérdense que eso puede cambiar por muchas variables. De repente es bajo, de repente es crítico, ¿verdad? Pero vamos a hacerle algún tipo de supervisión básica y vamos a enfocar nuestros esfuerzos en los riesgos que realmente son los grandes, los que preocupan a la empresa. Vamos a hacer una valoración de todos, ¿verdad? Pero con la prioridad de los que son más grandes y cada uno tiene que establecerse una respuesta, un tratamiento que nosotros le vamos a dar. Como les dije antes, en forma separada, cada riesgo con su propio tratamiento. No vamos a hacer fórmulas, no, 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 de que todos los que sean así se van a trabajar de esa forma. No. Cada uno se analiza y se valora y se trata en forma independiente. Dentro del análisis de riesgos, entonces tenemos que establecer el impacto. ¿Cómo establecemos el impacto? Bueno, ya habíamos dicho que la gobernanza nos dice, para impacto vamos a tener 3 niveles, 5 niveles, 20 niveles, no sé, como sea. Y entonces nosotros decimos, vamos a tener estos criterios de impacto, que la reputación, que la imagen, que las ventas, que la imagen de los clientes, ahí ponemos los criterios y para cada nivel de impacto decimos cuáles son las condiciones que tiene ese criterio para decir si es bajo, si es medio o es alto. ¿Ok? Entonces esa es la primera parte. Otra actividad del análisis de riesgo, hay que ver para todos esos riesgos, ¿verdad? ¿Qué controles ya existen, ya se están efectuando en la empresa que eventualmente controlan el riesgo? O sea, para eso son. Un control siempre va a ser alguna acción por la cual prevenimos una situación específica. Entonces, cuando se da el visto bueno para hacer una transferencia, por ejemplo, de dinero en una empresa, ese visto bueno, que es un nivel de supervisión o de jefatura o de gerencia, es un control. Es alguien que va a venir, va a revisar los números, va a decir si tiene sentido, lo apruebo, se hace la transferencia. En vez de que lo haga la misma persona que está haciendo los cálculos. Y no porque esa persona tenga mala intención, sino que dentro de tanto enredo puede meter el dedo donde no era y en vez de poner 1.144.000 puso 11.144.000 y es una gran diferencia, ¿verdad? Entonces, eso es un control, es alguna actividad que se hace para evitar que suceda algo. Entonces, si ya nosotros tenemos analizado todo esto, de los controles que existen, podemos ver si son, si se están ejecutando de la forma en la que se pensaba, si cumplen con el propósito, es decir, evitan la situación que queremos evitar, ¿verdad? Y si realmente abarcan todo el riesgo o solo una parte de ellos. Porque algunas de las acciones podrían ser implementar más controles o eventualmente cambiar los que hay ahora. Es como cuando hubo que hacer el cambio, porque a veces llegan a ser obsoletos, ¿verdad? De pasar de tener cheques y que hubiera 2 personas firmando cheques, pues ahora son transferencias. Entonces hubo que hacer un ajuste en esos controles que se tenían para pasar del cheque a pasar a la transferencia. Para cada riesgo también tienen que establecerse las probabilidades de ocurrencia. Tenemos estos controles. Entonces yo digo, si estos controles existen y cumplen a cierto nivel, ¿cuál es la probabilidad actual de que la situación ocurra pese a los controles que ya estamos trabajando? Entonces, que a alguien se le pasó un dedazo, puso una cantidad errónea, sí, y que tal vez se lo pasó al supervisor y no se dio cuenta, tal vez era muy poquito, pero siempre se le pasaron, no sé, en vez de pagarle $1,500, se pagaron $1,550. Se puede decir, bueno, $50 no son muchos, no, no es mucho si es una única vez, pero si ya es algo repetido, ocurre con mucha frecuencia, sí puede significar mucho dinero. Entonces, por ahí tendríamos que ver cuál es la probabilidad de que eso suceda. ¿Cómo calculamos probabilidades? Ya se los había dicho antes, hay muchos métodos matemáticos que no vamos a entrar nosotros a ver nada de eso, pero
desde un punto de vista nuestro, nosotros decimos, hay alguien que está calculando los que nos dice esas probabilidades. Podemos basarnos en datos históricos de nuestra empresa. Si no tenemos de la empresa propia, pues entonces del mismo sector industrial, algunas otras empresas que mantengan una similitud en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a cantidad de operaciones, en cuanto a montos que trabajan y demás. Y por ahí podemos obtenerlas. Y conforme va madurando la gestión de riesgos en la empresa, podemos ir afinando nosotros la probabilidad según nuestras condiciones personales. Y cuando ya tengo el impacto y tengo las probabilidades, pues entonces ya yo tenía construido, gracias a la gobernanza de riesgos, el mapa de calor. Entonces yo digo, con ese impacto y esa probabilidad de ocurrencia, ubico el riesgo en la matriz. Aquí esto es una matriz de probabilidad de impacto, ¿verdad? Que es como genérica. Este es ejemplo. Vean que lo que me da aquí es la probabilidad, bueno, que acuérdense que es un número entre 0 y 1, por eso acá, ¿verdad? Y aquí tengo los niveles de impacto. Entonces, vean que por un lado vemos desde el punto de vista de amenazas, por otro lado vemos desde el punto de vista de oportunidades. A cada uno de los niveles de impacto se le asigna un valor numérico. Esa es una forma de calcularlo. Yo puedo establecerlo en forma cualitativa, como lo que vimos aquí, ya les enseño. Como esto, ¿verdad? Donde yo no estoy poniendo una valoración numérica, sino que simplemente le pongo ciertas características que tienen que cumplirse. Entonces yo sé que si la reputación se requiere mucho esfuerzo y gasto para recuperarse, el impacto está en un área específica de mercado, el impacto es medio. Entonces vean que eso no tengo un valor numérico, sino que estoy describiendo. Esto es una forma cualitativa de establecer el impacto. Mientras que en esa tabla, que ay, ya me devuelvo, ¿a dónde estábamos? En esta tabla lo que se hace es asignar, ¿verdad? Un valor numérico a cada una de ellas. Eventualmente yo puedo hacer una mezcla. Yo puedo decir, bueno, tengo 5 niveles de impacto, hago una descripción de lo que sucede cuando ya tengo la calificación del riesgo. Si salió en moderado, ya yo sé que se le asigna un punto 20. En este caso, la matriz, ¿cómo se construye? Yo multiplico la probabilidad por el impacto y el resultado lo ubico en la tabla. Entonces aquí, si yo digo que la probabilidad es del 50% y el impacto es bajo, 0.50 por 0.10 me da 0.05. Si yo digo la probabilidad es de 10% y el impacto es alto, entonces 0.10 por 0.40 me da 0.04. Y ahí ese es el resultado que yo tengo. Entonces, lo que ellos hacen es que ellos dicen, bueno, para valores que sean mayores a 0.18, tengo como el riesgo más crítico. Para valores que estén entre 0.06 y 0.18, es un valor intermedio. Ven que aquí estos tienen un color diferente. Y para valores menores es como el riesgo más bajo. Eso en amenazas. En oportunidades igual, ¿verdad? Lo que es mayor a 0.18 es lo que yo tengo que aprovechar, es la situación óptima. Cuando estoy entre 0.06 y 0.18, pues es una situación que puedo aprovechar y el momento en el que obtengo menos beneficios es cuando es menor a 0.06, que serían estos de aquí. Pero vean que eso es el resultado, ¿verdad? De hacer esa multiplicación para ubicarlos. Entonces, son formas de trabajo que pueden ustedes visualizar, ¿verdad? Para ordenar la forma en la que trabajan sus probabilidades y sus impactos. Sea como sea que la probabilidad la hice calculada en datos históricos o porque me basé en sectores industriales o porque tengo algo tan complejo como este que les acabo de enseñar, a final de cuentas yo valoro para cada riesgo. Aquí tengo riesgo 1, riesgo 2, riesgo 3, riesgo 4 y riesgo 5. Hago una valoración del impacto. ¿A partir de qué? De todos los criterios de impacto que yo como empresa, ¿verdad? La gobernanza de riesgos me dijo que tenía que considerar. Con eso tengo el impacto del riesgo, calculo la probabilidad, me da la probabilidad y entonces yo lo ubico en mi mapa de calor, un mapa de riesgos o matriz de calor o como sea que le quieran decir. Acuérdense que entonces, si aquí tengo 3 colores,
significa que tengo 3 categorías de riesgo. Digamos que esos son críticos, los amarillos moderados, los verdes son los leves. Y yo digo, si el riesgo 1 es moderado y poco probable me da acá. Esta es la ubicación. En una misma celda puede haber varios riesgos que quedan ahí. Y lo que los colores me querían decir es que los verdes solo los monitoreo, los amarillos tengo que tratar de pasarlos a verdes y los rojos tengo que tratar de pasarlos a amarillos. Por decir algo muy sencillo, ¿verdad? Pero esa es la forma en la que los identificamos y los valoramos. Ahora, cuando ya yo los tengo aquí valorados, ¿qué sigue? ¿Verdad? Respetar las acciones genéricas para cada uno de ellos, que también me lo había dado la gobernanza, ¿verdad? Ya yo sabía qué tenía que hacer con cada uno de ellos. Y entonces, en forma independiente, también tengo que tratar de disminuir el nivel de riesgo. Tenemos que se conoce, ¿verdad? 3 estados diferentes. El riesgo inherente es el riesgo tal, con el resultado de la valoración, tal como yo identifique el riesgo. Entonces, si yo veo que, como estaba acá, perdón, déjeme devolverme aquí. El 3 es leve y es muy probable. 3 leve, muy probable, me da acá. Este es el riesgo inherente. Esta casilla que tengo acá. Ahora, resulta que como yo veo que es amarillo, entonces aquí dice que tengo que implementar controles a mediano o largo plazo que se consideran opciones que no supongan una carga económica importante. Entonces ya, pues por ahí debe estar definido que es importante y demás. Entonces yo le aplico algunos controles, ¿verdad? Que es una de las respuestas que le doy al riesgo. Y al aplicar esos controles iniciales ya va a cambiar. Entonces tal vez después de que yo aplique el control, tal vez no va a estar aquí, sino que voy a cambiar de muy probable a probable. Bueno, en este caso ya me daría verde. Entonces ese es el riesgo corriente. Si adicionalmente a ese riesgo corriente yo le aplico otras respuestas para volver a disminuirse el impacto de la probabilidad, ese es el riesgo residual, el que queda al final de todos los controles que yo le he aplicado al riesgo. Usualmente, cuando uno está en la calle, uno ve que hablan del riesgo inherente, directamente se aplican controles y se trabaja el riesgo residual. El corriente, no es algo que se maneje demasiado, pero bueno, existen y que vean que como que este es el orden en el que se tendrían que trabajar. Y entonces, si ya nosotros dijimos, ya aplicamos ese plan de acciones, ese es el riesgo residual, y con el riesgo residual tenemos que trabajar, ¿verdad? Usualmente en la calle trabajamos con ese residual, hay que prepararnos para la ocurrencia de ese evento. Entonces aquí es donde decimos, hay 4 tipos de respuesta a los riesgos. Y cualquier decisión que ustedes tomen va a estar ubicada en alguno de estos. Se pueden hacer mezclas entre algunos de ellos, es decir, bueno, yo voy a aceptar y a mitigar el riesgo, o voy a transferir y aceptar el riesgo. Eso se pueden hacer varias mezclas. Lo importante aquí es que, primero, ¿qué significa aceptar un riesgo? Significa que yo hice el análisis, ¿verdad?, del riesgo, hice la valoración del riesgo, tal vez por la ubicación o por dónde está el riesgo, por las características de la empresa, el momento en el que estamos pasando, yo digo, bueno, para tratar de disminuir la probabilidad o el impacto, yo tengo que desarrollar un proyecto, tal vez es demasiado caro. Por decirles, el impacto, si el riesgo se materializa, es que tengo que pagar una multa de $5,000, por decir algo. Y el proyecto que yo tengo que desarrollar, la iniciativa, para que ese riesgo se disminuya, me cuesta $20,000. Entonces, es más caro, mucho más caro el costo de hacer algo que el costo de pagar la multa. Entonces yo digo, ¿saben qué? De momento lo voy a dejar así. Yo voy a aceptar el riesgo. Y lo que voy a hacer entonces es que si sucede, porque siempre está la probabilidad de que no suceda, si sucede, ya tengo pensado que voy a pagar los $5,000 y entonces pues ahí veré si hago algo, ¿verdad? Entonces eso es aceptarlo, es decir, lo voy a dejar así como está, no voy a hacer nada. Cuando suceda, sí voy a reaccionar de esta forma.
Entonces, todos los planes de acción que yo haga cuando acepto el riesgo son planes, cosas que suceden después de que el riesgo pasó. Ese evento, ese hecho ya sucedió y hasta después de eso es que hago todas las acciones. Ahora, cuando yo voy a mitigar el riesgo, significa que voy a hacer algunas acciones antes de que el riesgo se materialice. Entonces, con esas acciones, el impacto o la probabilidad del riesgo van a disminuir. Ojalá ambas. Entonces, todas esas acciones tengo que hacerlas antes de. Vean que en aceptar yo me espero, cuando sucede el riesgo, actúo. En mitigar, actúo esperando que el riesgo no se materialice. Pero si se materializa, el impacto va a ser menor. ¿Ok? Cuando transfiero el riesgo, significa que yo voy a compartir el impacto que tiene el riesgo, el resultado, la consecuencia del riesgo con alguien más. Ahora, no es que somos muy amigos y lo voy a compartir, no, no, no. Es un contrato, ¿verdad? Es un contrato que tengo con alguien donde yo le digo, mire, yo tengo esta situación. Usted me tiene que ayudar, sea implementando controles o que usted asuma la responsabilidad. Si sucede el riesgo, yo asumo una pérdida, pero usted asume otra pérdida conmigo. Caso típico, los seguros. Yo pago el seguro de incendio de mi casa, ¿y para qué lo pago? No porque mi casa se está incendiando todos los días, no, no, no. Yo lo pago esperando en Dios que nunca, nunca se incendie la casa. Entonces, todas esas cuotas que yo pago todos los años, digamos que son dinero perdido eventualmente, ¿verdad? Porque solo me lo van a devolver si mi casa se quema y yo no quiero que mi casa se queme. Pero si la casa se quema, la compañía a la que yo le pago el seguro me tiene que dar a mí un dinero. Entonces la compañía también va a perder dinero. No sé, si la casa vale, por poner cualquier número, $200,000, tal vez la compañía no me devuelva los 200,000, pero me va a devolver unos $180,000. Entonces, aunque yo sufro la pérdida, todo el trauma de que se quemó mi casa, de que tengo que reconstruirla, por lo menos esa compañía me va a pagar a mí. Ya yo tengo el dinero para poder reconstruir por lo menos una buena parte. Eso es transferirlo. Otro caso típico de eso es cuando yo hago tercerización de algunos servicios. Si ustedes llegan y me dicen, vamos a tener todos los respaldos de la información, de datos, de sistemas, todas esas cosas en la nube con un proveedor externo, pues entonces yo les puedo poner, claro, está bien. Pero en caso de que yo tenga algún problema grave, un desastre aquí a nivel empresarial, ustedes tienen que ser capaces de restaurarme toda la información en 6 horas. Y si ustedes no lo hacen en 6 horas, tienen que pagar esta multa. Entonces, pues siempre, si eso sucede, ¿verdad? Y yo necesito restaurar la información, si en 6 horas el proveedor no me la dio a mí, cobro la multa, ¿verdad? Algo me van a pagar. Igual me veo afectado porque mi imagen, mis servicios, todas esas cosas se van a ver inhibidas. Pero hay alguien que también está perdiendo conmigo y que pues tiene una responsabilidad de hacer cierto tipo de cosas para tratar de que el evento no se dé en la magnitud mayor que podría darse. Ahora, esto es entonces aceptar, mitigar y transferir. Ojo con el evitar. ¿Cuándo evito yo un riesgo? Porque ¿qué pasa típico, que la gente me dice, bueno, un riesgo es que los usuarios no sepan usar la aplicación. Entonces voy a evitar el riesgo dándoles una capacitación. Resulta que eso no es evitar, eso es mitigar. ¿Por qué? Porque primero, que metan mal los datos al sistema es el evento. La capacitación yo la hago antes de que eso suceda. Entonces ya responde a que estoy mitigando, porque son acciones que hago antes de que sucedan para disminuir, perdón, el impacto que pueden tener esos errores. Va a haber menos gente, bueno, en este caso más bien sería la probabilidad, va a haber menos gente que pueda meter errores porque recibió ya la capacitación. Pero yo no estoy evitando, porque siempre puede haber alguien que no puso atención y que se equivoque. Evitar un riesgo significa que la consecuencia del riesgo es tan alta que yo no puedo
puedo asumir es el costo de esa consecuencia. Entonces, tengo que optar por escoger otra cosa diferente y no lo que estoy proponiendo. Si yo, por ejemplo, me voy a tirar en paracaídas, uno de los riesgos asociados a tirarse en paracaídas es que no se abre el paracaídas, ¿no? Yo me tiré del avión y nunca se abrió. Y eso está asociado con que me puedo morir, ¿cierto? Si yo no quiero asumir la consecuencia de poder morir por eso, la única forma es decir, no me tiro en paracaídas. Porque ustedes pueden decir, no, yo voy a mitigar el riesgo, voy a llevar el equipo donde un experto en paracaidismo, yo no sé qué, para que lo revise, para que me garantice al 100% que el paracaídas va a abrir. Pero nadie me lo va a garantizar porque siempre existe la probabilidad de que yo apreté mal lo que tenía que apretar y de que no se me abrió. Entonces no lo estoy evitando. Evitar es decir, no voy a enfrentarme a ese riesgo. Entonces, cuando yo evito es porque digo, si no quiero asumir la consecuencia de que no se me abre paracaídas, entonces no se tiren paracaídas. Así de sencillo. Si yo llego en una empresa, pongámoslo así, tengo un proyecto buenísimo, ¿verdad? Que me va a generar ventaja competitiva, sostenible en el tiempo, que me va a incrementar la cantidad de ventas, un montón de cosas así. Pero supongan que mi capacidad de riesgo es de $50,000 anuales. Y para desarrollar ese proyecto, me ponen una posición en la que el riesgo se incrementaría a $90,000 anuales, con una probabilidad alta de que ocurran los eventos de riesgo. Entonces yo puedo decir, bueno, yo no puedo asumir eso. Como empresa, yo tengo que decir, yo jamás podría enfrentarme a esa situación. No hay forma, ni aunque me pida préstamos ni nada, yo no puedo. Entonces, la única forma de evitar ese riesgo es decir, el proyecto no se va a desarrollar. Busquemos otro proyecto, tal vez no tenga tantos beneficios, pero no me pone en una situación de riesgo tan terrible. Entonces, evitar es eso, es decir, no puedo asumir las consecuencias de ese riesgo. Me voy por otra opción. ¿Ok? Entonces, ojo, porque mucha gente de veras me dicen evitar y ponen acciones que en realidad corresponden a mitigar. Por aquí, bueno, esa es una explicación. Como les decía antes, aceptar, eso es importante. Aceptar un riesgo no es ignorarlo. No es que yo no sabía que existía. No es que yo no lo valoré. No, no, no. Todo eso se hace. Pero decido que no voy a hacer nada antes de que el riesgo ocurra, sino que voy a hacer algo después. ¿Ok? En mitigar, bueno, se definen controles, ¿verdad? Como les decía antes, reducen el impacto o la probabilidad, ojalá ambos. Y entonces son acciones que se hacen antes de que el riesgo se materialice. Obviamente, ¿verdad? Tenemos que hacer un monitoreo de todos los controles que nosotros implementemos para ver que están funcionando. Como les mencioné antes, a veces los controles se hacen obsoletos, ya no sirven porque cambia el proceso, porque cambian los sistemas, porque cambian las condiciones, la estructura organizativa, cualquier cosa sí que cambie, tenemos que irnos a fijar que los controles sigan siendo válidos. Cuando transfiero, como les dije antes, ¿verdad? Adquisición de seguros o tercerización de servicios son como los ejemplos más claros de qué es lo que significa transferir los riesgos. Ojo, esto no se los mencioné. Esa transferencia no elimina la responsabilidad de la organización. Y aquí se los digo de esta forma. Si yo tengo un proveedor de servicios en la nube que me hace el respaldo de la información, por ejemplo, yo tengo la información de mis clientes me la dan a mí. Si yo hago ese contrato con el tercero para que me haga el respaldo de esa información, yo sigo siendo responsable de los datos de mis clientes. Si se los roban a mi proveedor, yo sigo poniendo la cara de frente a mis clientes, no a mi proveedor. Puedo y debo tener cláusulas contractuales que lo obliguen a él a cierta responsabilidad y, como les decía antes, que eventualmente paguen las consecuencias de que se les hayan robado, pero yo sigo siendo responsable. Yo no puedo decir, eso es problema de ellos, decir a mis clientes, ¿sabe qué? Vaya, reclámele al proveedor. No, no, no. Porque yo soy quien estoy tomando la decisión de tercerizarlo y quien estoy haciendo el contrato con el tercero.
Entonces, por ahí también a nivel de la organización es muy importante que eso quede claro para que en el contrato queden establecidas todas las cláusulas a partir de las cuales se va a regir esa transferencia de riesgos. Y evitar, vean que aquí lo dice, significa retirarse de la situación del riesgo. Pues como les decía antes, una capacitación, por ejemplo, no evita el riesgo de que alguien se equivoque, lo mitiga. Es menos probable que alguien se equivoque. Y si se equivoca, también eventualmente puede trabajar el impacto. Es menos probable que sea un error grave, pero siempre existe la posibilidad de que eso suceda. Entonces, no es una capacitación nunca va a ser evitar. A veces esto, ¿verdad? Algunas, ¿verdad? De las formas cuando aplicamos es porque no hay una respuesta, ¿verdad? Con la que se reduzca ese impacto, esa consecuencia. Entonces, como no existe, prefiero retirarme porque no se puede transferir ni compartir el riesgo. Hay situaciones donde no hay nadie que esté dispuesto a firmarlo conmigo o porque toda la responsabilidad recae sobre mí. Eso depende mucho del riesgo y por eso es que antes les mencionaba que uno tiene que conocerlo muy bien, identificar las causas y las consecuencias, toda la parte del escenario de riesgo, ¿verdad? Quiénes están involucrados y demás. Y si la gerencia obviamente considera que el riesgo es inaceptable. Cuando la gerencia te dice, no, mire, olvídelo porque yo eso no lo voy a asumir, pues entonces ahí, como les digo, hay que retirarse y retirar es buscar un nuevo proyecto, una opción diferente, que como les mencioné antes, tal vez no tenga tantos beneficios, pero no incurro en tantos riesgos. Y esta es pues entonces la parte con la que terminamos el tema para examen y para proyecto. El jueves igual hay clases, acuérdense que vamos a ver la resiliencia del negocio. Vamos a trabajar ahora con el caso, ya se los enseño. Vamos primero a leerlo para que vean cómo se trabajaría esto. Este se llama Best Gambling Ever, ¿verdad? La empresa se dedica al desarrollo de plataformas virtuales para juegos de casino y apuestas deportivas. Fundada en el año 2011 por 3 desarrolladores de software, ha ido creciendo con velocidad porque su software es llamativo, fácil de usar y muy seguro. Actualmente cuenta con un departamento de desarrollo compuesto por 17 programadores, quienes están divididos en 3 secciones diferentes. Software de apuestas para eventos deportivos, software de apuestas para carreras de caballos y software de tipo casino, en la cual el elemento más importante lo componen las máquinas tragamonedas y las apuestas de blackjack, ruleta y póker. El software de tipo casino es el que se mantiene más activo durante todo el año. Sin embargo, las apuestas deportivas son las que generan la mayor cantidad de ingresos a la compañía, sobre todo en los meses de enero y febrero, debido a las grandes apuestas que se generan a partir del Super Bowl, que generan más ganancias en esos 2 meses que en todo el resto del año. Conscientes de la importancia de que su infraestructura provea altos niveles de seguridad a la gran cantidad de clientes que tienen, en el año 2018 se desarrolló un proyecto para formalizar la gobernanza y gestión de riesgos en toda la empresa. Como resultado, se establecieron 3 categorías de riesgo obtenidas de 4 niveles de impacto y 4 niveles de probabilidad. Y este es el resultado de lo que hizo esa parte de gestión de riesgos, ¿verdad? Tenemos categorías leve, moderado, crítico. Y estos son los lineamientos. Si es leve, es un nivel de riesgo aceptable para la entidad. No es necesario implementar medidas de mitigación adicionales a las existentes. El dueño del proceso debe realizar monitoreos continuos. Vean que es el dueño del proceso en el que se identificó el riesgo, de la efectividad de las medidas de mitigación que están implementadas. En el caso de que se encuentre un riesgo moderado, que es el color amarillo, deben implementarse medidas de mitigación con una relación costo-beneficio positiva. Costo-beneficio, esto positivo significa que hay más beneficios que costos, ¿ok? Y que logren que el nivel de riesgo cambie a leve, que pasen a la categoría verde. La gerencia general es la responsable de asegurar la implementación de las medidas de mitigación y el plazo para implementación no debe superar los 9 meses. Es decir, en 9 meses paso de aquí a acá bajo la supervisión del gerente. Críticos, las casillas que sean rojas, deben implementarse medidas de mitigación con una, con una relación costo-beneficio positiva y que como mínimo logren cambiar el nivel de riesgo a leve. O sea, ojo, voy a cambiar de rojo
a verde directamente. Aquí no me están diciendo pase a moderado y cuando está moderado pasa a leve. No, 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 no. De crítico tiene que pasar a leve. La junta directiva de la empresa es la responsable de asegurar la implementación de las medidas de mitigación y el plazo no debe superar los 6 meses. Estas son las condiciones. Ojo, aquí es muy importante. Cuando hablamos de gobernanza y que me establecen estas cosas, siempre deben respetarse estos lineamientos. Eso no es como que yo diga, no importa, yo lo voy a pasar de crítico a moderado, aunque no, no. Tienen que respetarse. Tiene que haber una justificación muy buena, someterse a la valoración de la alta dirección de la empresa para que yo me brinque alguno de estos lineamientos y lo trabaje en forma diferente. Como les digo, tiene que estar muy bien justificado y usualmente eso implica la elaboración de algunos escenarios de riesgo que sean muy bien explicados, donde se visualice claramente cuál es el impacto real que tienen los riesgos y por qué es que es necesario para ese caso brincarse estos lineamientos de la gobernanza. Pero como les digo, no es algo de que, sí, no importa, no. Tiene que respetarse al pie de la letra. Ahora, los niveles de impacto que se establecieron son mínimo, bajo, medio y alto. Los niveles de probabilidad son improbable, cuando es menor al 25%, poco probable del 25 al 50%, probable del 50 al 75% y bastante probable si es más del 75% de probabilidad de ocurrencia. Y este es el mapa de riesgos que se construyó, donde tenemos acá 5 niveles, ¿verdad? En rojo, para los riesgos que son críticos, 5 celdas para los leves y tenemos 6 celdas para los que son moderados, ¿sí? Los amarillos. Ok, aquí tenemos entonces ese es el mapa de riesgos. Como les dije antes, entonces, como la gobernanza de riesgos es la que decide esto va para toda la empresa y todo mundo parejo va a analizar riesgos bajo estos niveles de impacto, bajo estos niveles de probabilidad, con estos tipos de riesgo. ¿Ok? Y estas son las condiciones a partir de las cuales van a hacer todas las valoraciones. Adicionalmente, se estableció la siguiente tabla de criterios de impacto para valorar los riesgos. Entonces, aquí me dicen, bueno, tenemos 3 criterios nada más, pero acuérdense que todos los riesgos hay que medir todos los criterios para cada riesgo. El primer criterio es el costo financiero. Hay 4 niveles de impacto, dijimos aquí. Entonces, para cada criterio tengo que establecer las condiciones bajo las cuales se califica en cada uno de esos niveles. El costo financiero es mínimo cuando el evento de riesgo tiene un costo menor a $50,000. Es bajo si el costo está entre $50,000 y $150,000. Es medio si está entre $150,000 y $300,000 y es alto si el costo es mayor a los $300,000. Si el riesgo ocurre en cuanto a pérdidas monetarias, este es el costo que tiene, ¿verdad?, arreglar lo que hizo el riesgo. Esto es pérdida en cuanto a, vean, disminución de apuestas. Es mínimo si la disminución es menor a $50,000. Es baja si está entre $50,000 y $100,000. Es medio si está entre $100,000 y $300,000 y es alto si se disminuyeron las apuestas en más de $300,000. Y tenemos un tercer criterio que es el nivel de clientes afectados por el evento de riesgo, ¿verdad? Es mínimo, ¿verdad? Si el evento tiene una afectación de menos del 1% de los clientes. Si no pasa el 5% es bajo, si no pasa el 10% es medio y si es más del 10% es alta la afectación para los clientes. Entonces, digamos, eso es lo que ya está determinado. La situación actual. El gerente del área de operaciones ha descubierto una posible violación a la seguridad de la información financiera de sus clientes, la cual afectaría, de ser comprobada, la imagen de la compañía, los registros internos y datos relacionados con tarjetas de crédito débito, cuentas bancarias y transacciones de los clientes. Ante esta vulnerabilidad se han hecho análisis sobre el nivel de afectación que podría tenerse, lo cual ha dado como resultado que se verían afectados aproximadamente un 47% de los clientes. En caso de materializarse el evento, los costos financieros podrían superar los $425,000 y las apuestas podrían disminuir en unos $150,000.
Se estima que este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia del 87%. Se han identificado 4 iniciativas diferentes que ayudarían a mejorar la situación actual de la empresa con respecto al riesgo recién identificado. La opción 1 es que el proyecto requiere de 9 meses para su desarrollo y tiene un costo aproximado de $115,000. El resultado con respecto al riesgo es un impacto bajo y una ocurrencia poco probable. Esto significa, después de que se desarrolle esta opción, el riesgo residual tendría impacto bajo y ocurrencia poco probable. La segunda opción. El costo estimado del proyecto es de $187,000 y la duración es de 6 meses. El impacto resultante será medio con una ocurrencia probable. La opción 3. Se requiere de una inversión de $243,000 y un periodo de tiempo de 5 meses para cambiar el impacto a mínimo con una ocurrencia probable. La opción 4. Este proyecto consta de 2 fases consecutivas. O sea, consecutiva significa que una va después de la otra. ¿Verdad? No es que se pueden realizar en forma paralela al mismo tiempo, sino que hay que terminar la fase A para después hacer la fase B. La fase A se enfoca en el impacto del riesgo, requiere una inversión de $125,000 y se realizaría en 4 meses, dejando el riesgo un impacto bajo, aunque la ocurrencia sería bastante probable. La fase B se enfoca en la disminución de la probabilidad, requiere de una inversión adicional de $95,000 y 7 meses adicionales, dando como resultado el mismo nivel de impacto, pero con una ocurrencia improbable. El gerente del área en cuestión está en contra de actuar inmediatamente, ya que estando actualmente en el mes de octubre, vamos a suponer que estamos en octubre, cualquiera de las iniciativas podría arriesgar las operaciones normales durante los meses de enero y febrero, que es cuando se dan las operaciones más importantes de la empresa gracias al Super Bowl que se realiza en febrero. Esta es la situación. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, a partir de los niveles y categorías de riesgo, ubique el riesgo inherente de la situación recién identificada en el mapa de riesgos de la empresa, así como los riesgos residuales después de efectuar cada una de las iniciativas planteadas. Entonces, el riesgo inherente, dijimos que es el riesgo sin haberle hecho nada. No estamos implementando controles, planes de acción, nada. Es tal como lo encontramos. Entonces, por aquí venimos a analizar, ¿verdad? Esta es toda la presentación. Y acá me dice, primero, por aquí se estima que este riesgo tiene una probabilidad de ocurrencia del 87%. ¿Ok? Entonces, un 87% de ocurrencia, yo lo busco en la tabla que ya me dio el gobierno de riesgos. Un 87% es mayor que un 75% y eso significa que es bastante probable. Entonces, ya ahí, bastante probable significa que el riesgo lo vamos a tener que ubicar en esta columna en el mapa de riesgos. ¿Ok? Ahora necesitamos saber cuál es el impacto. El impacto, entonces, llega y me dice, se han hecho análisis sobre el nivel de afectación que podría tenerse, lo cual ha dado como resultado que se verían afectados aproximadamente un 47% de los clientes. Entonces, aquí yo tengo dentro de los criterios nivel de clientes afectados. Un 47% cae aquí. Con una afectación mayor al 10%, eso significa que es alto. ¿Ok? Ahora me dice, en caso de materializarse el evento, los costos financieros podrían superar los $425,000. Entonces, costos financieros, $425,000, también me cae aquí. Y las apuestas podrían disminuir en unos $150,000. Pérdidas monetarias de las apuestas es esta condición que tengo aquí. 150,000 está en esta. Ay, perdón. Cosa. Ahí. ¿Ok? Entonces, yo digo que este riesgo, tengo estos 3 criterios. Vean que evalué cada uno de los criterios para un solo riesgo. Y así se hace con todos, ¿verdad? Si tuviera 5 riesgos, cada uno de los riesgos tengo que valorar cada uno de los criterios. En este caso, ¿verdad? Entonces yo digo, bueno, tengo 2 que son altos y 1 que es medio. Si soy muy conservadora, agarro el riesgo con el mayor impacto, ¿verdad? Y ese sería el impacto general del riesgo.
Si más bien soy muy aventada, ¿verdad? Una empresa muy agresiva en cuanto al riesgo, pues entonces yo agarro la menor valoración de todos los criterios y ese sería el impacto general del riesgo. Entonces, por aquí, si yo digo que es, no sé, agarramos el más aventado o agarramos el más agresivo o el más conservador. Chicos, ¿cuál agarramos? Chicos, bueno, digamos que agarramos el más conservador. Entonces, yo digo que el impacto es alto, el impacto del riesgo. Entonces, si yo tengo un impacto alto, y ya dijimos que es bastante probable, alto y bastante probable me ubica por acá. Entonces, en esta casilla, aquí es donde yo tengo el riesgo inherente, sin haber realizado ninguna acción. ¿Okay? Aquí está ubicado el riesgo. Esa es la posición conservador. Me pusieron ahí, ok, sí, esa fue la que agarré, ser más conservador. Este es el riesgo inherente. Ya tenemos ahí el primer ejercicio. Segundo, me dice, con base en las acciones organizacionales planteadas para cada categoría de riesgo, los resultados de cada iniciativa de mejora y considerando que está en la última semana de octubre y el Super Bowl se realiza el primer domingo de febrero, ¿recomendaría desarrollar alguna iniciativa o esperar? En el primer caso, ¿cuál iniciativa escogería y por qué? Entonces aquí, ¿qué recomendarían ustedes? ¿Desarrollamos algo o esperamos? Voy a ir haciendo el análisis de cómo quedaría el riesgo residual y después me dicen entonces si recomendarían desarrollar una iniciativa o esperarse. Vayan pensando. Entonces acá nos establece claramente, bueno, tenemos la opción 1. El proyecto requiere de 9 meses para su desarrollo, tiene un costo aproximado de $115,000. El resultado con respecto al riesgo es un impacto bajo y una ocurrencia poco probable. Bajo es aquí, poco probable. Entonces, es en esta casilla donde yo tengo la opción 1. ¿Verdad? Bueno, ahí no se ve bien cuál es cuál, pero esta es la opción. Ese es el riesgo residual. Vamos a ver qué alguien me puso por acá. Desarrollar algo. Ok, Tiffany dice que deberíamos hacer algo. En realidad, pues es una buena opción, ¿verdad? Porque, ojo, está en la peor situación de riesgo. El riesgo inherente es lo peor, ¿verdad? Lo más alto que podría ser con la probabilidad más alta. Entonces, ahí casi que, y estamos poniendo en riesgo a muchísimos clientes. O sea, en una empresa de apuestas, realmente que la gente se te vaya es el cierre de la empresa. Eso es a lo que nos estamos exponiendo. Entonces, yo estoy de acuerdo con Tiffany que deberíamos hacer algo. Igual, sigamos haciendo el análisis de las opciones. La opción 1 dijimos que es esta, ¿verdad? Y aquí tenemos el riesgo inherente. Vamos a ver, la segunda opción me dice que va a quedar en un impacto medio con una ocurrencia probable. Medio y probable, medio es aquí, probable es acá, es esta celda. Entonces ahí ponemos, esta es la, ahí. Aquí está la opción 2. Vamos a ver la tercera. Me dice que tengo impacto mínimo con una ocurrencia probable. Mínimo con una ocurrencia de probable está acá. Y la cuarta tenemos dos partes. Entonces tenemos una en bajo con bastante probable, que es la fase A. Bajo es aquí, bastante probable la fase A.
Y adicional a eso, tengo que después de eso va a quedar el mismo nivel de impacto, pero improbable. Entonces queda el mismo bajo, pero improbable, lo cual me lo va a poner aquí. 4, base. Ok. Entonces vean que así es como va quedando esto. ¿Qué recomendarían hacer? Sí, bueno, Tiffany dijo que hacer algo. ¿Cuál haríamos? Ese es el riesgo actual, ¿verdad? El inherente. Tengo aquí opción 1, queda aquí, opción 2, opción 3 y después de todo la opción 4. Acá, ¿qué hay que considerar entonces? El gobierno ya nos dijo cómo tenemos que hacer en cada uno de los casos, ¿cierto? El riesgo que yo tengo aquí es rojo. Y aquí dice que lo que es rojo, lo crítico, tienen que cambiar el nivel de riesgo a leve en no más de 6 meses. Entonces, ya a partir de eso, esto no es una opción. ¿Por qué no cambia a verde? Me cambia el riesgo a amarillo, a moderado. Y lo que me dijo la gobernanza es, tiene que cambiarlo a leve, no es si quiere, tiene que cambiarlo a leve. ¿Ok? Entonces, ya ven, por eso les decía antes, la idea es respetar esto. Porque si nadie lo va a respetar, entonces ¿para qué lo hicimos? De que cada cual haga lo que le da la gana. ¿Ok? Entonces acá esto hay que respetarlo. Solo vamos entonces a considerar con respecto a estos lineamientos las opciones que me pasen a leer. Entonces ya por ahí descartamos esta. Esta no, porque vean que esta, a final de cuentas, la opción 4, ¿verdad? Sigue siendo la misma, si me lo pasa leve. Entonces esta la voy a dejar ahí. Pero esta ya podría eliminarla, porque esa no me sirve. Entonces digo, ok, aquí tengo la opción 1, aquí tengo la 3 y aquí tengo la 4. ¿Qué otra cosa me dice acá? La junta directiva de manera responsable, el plazo es de, no debe superar los 6 meses. La opción 1 me dice que requiere de 9 meses. Entonces, ¿es factible o no es factible? Con base en esto. Ya no, ¿cierto? Entonces, esta yo la tendría que quitar. La opción 3, aquí me dice, tiene un periodo de 5 meses para su realización. Entonces, siempre está cumpliendo con lo que me dijo la parte de gobernanza. Y la opción 4 requiere de 4 meses, la parte A, más 7 meses, la parte B, la fase B. Es un total de 11 meses. Entonces, esto no cumple con lo que me están diciendo aquí la parte de gobernanza de riesgos. Entonces, esto se va y esto, se va. ¿Cuál es la opción que me queda? Esta, probable. ¿Okay? La opción 3 es la que cumple con todo lo que me dijo el gobierno con respecto a eso. Ahora, ¿qué puede pasar? Bueno, 5 meses, estamos a finales de octubre, ¿verdad? A finales de octubre jamás me van a dar para que en febrero esto esté estable. O sea, este riesgo, esta probabilidad y este impacto se siguen dando para febrero. Entonces, aunque ya yo decidí que esto es lo que voy a hacer, por aquí viene lo que nos lleva al último ejercicio. Con base en el riesgo inherente, especifique breves planes de acción que deberían desarrollarse para cada uno de los tipos de riesgos. Aceptar, evitar, mitigar y transferir. Obviamente, como les dije antes, yo escojo cuál de ellas es cuál tipo de tratamiento es el que voy a darle al riesgo. Entonces, si yo digo, voy a aceptar el riesgo, este que está aquí, significa que no voy a hacer nada. Significa que la gerencia está diciendo, mire, la verdad es que de aquí al Super Bowl no nos da tiempo de hacer nada. Vamos a rezar para que el riesgo no se materialice. En el caso de que se materialice, pues entonces vamos a asumir, ¿verdad?, los costos
de los clientes. Entonces, se les va a mandar, se va a desarrollar este procedimiento para que ellos pongan las quejas de la pérdida que ellos han tenido, que lo demuestren bajo estas condiciones y se les paga, y si hay que cerrar la compañía, se cierra. Eso es aceptar el riesgo. Yo no voy a hacer nada, voy a esperar, como les digo, rezando para que no suceda. Y si sucede, este es el comportamiento que voy a tener. Esa sería la aceptación de ese riesgo. Ahora me dice, la segunda es evitar el riesgo. ¿Cómo podría yo evitar este riesgo? Si dijimos que evitar es que yo no puedo enfrentarlo. Ahora, vean que aquí es diferente si yo digo es un proyecto que estoy analizando ver si lo implemento o no lo implemento, porque yo puedo decir, no lo voy a evitar, no implemento el proyecto. Pero este riesgo resulta que ya yo lo tengo ahí. Ya es en la plataforma con la que estoy trabajando, con la que estoy operando. Entonces, ¿existiría alguna forma de que yo pueda evitarlo? Ya para este caso, lo único que podría hacer para evitar ese riesgo es decir, no voy a tomar apuestas para el Super Bowl. Voy a trabajar con la otra parte, ¿verdad? Lo del casino, lo de siempre, lo del póker, esas cosas. Y no voy a aceptar las apuestas del Super Bowl porque estoy exponiendo a demasiados clientes con un impacto demasiado alto. Entonces tengo que cerrar esa posibilidad que, ojo, que aquí me están diciendo, ¿verdad? Que es lo que genera más ganancias en esos 2 meses que en todo el resto del año. Pero la única forma de evitar este riesgo es esa. Es decir, no voy a tomar apuestas para el Super Bowl, voy a empezar a trabajar ahora de una vez en cualquiera de las iniciativas esas, ¿verdad? Eventualmente, para el próximo año, pero para este año no voy a tomarlas. Es una decisión fuerte, pero por eso es importante conocer todas las posibles consecuencias para tomar una decisión que sea adecuada. ¿Ok? Ahora, si me dijeran, la que sigue, vamos a mitigar. Mitigar dijimos que es que voy a disminuir el impacto o la probabilidad, ojalá ambas, con acciones que yo voy a implementar antes de que el riesgo suceda. Entonces, para mitigar es esto, voy a implementar este proyecto. Me disminuye tanto el impacto como la probabilidad. Va a estar hecho en 5 meses, ¿verdad? Bueno, no, perdón. Por aquí, en este caso, como son 5 meses los que necesito y estoy a finales de octubre, no cumplo para antes del evento. Pero entonces lo que puedo hacer es decir, voy a mitigar desarrollando esto para efecto del Super Bowl del próximo año. Y adicionalmente, puedo hacer contratos con otra gente que me fortalezcan de alguna forma toda la infraestructura que está aquí comprometida. Puedo contratar a algunos expertos, ¿verdad?, en seguridad de la información, a llegar a explicarles lo que está pasando y que ellos me digan, sí, bueno, temporalmente podemos hacer esto y esto y esto y esto para bajar la probabilidad o para bajar el impacto. Y entonces implemento esas medidas antes de que suceda el evento. Y ya después del evento puedo desarrollar este proyecto tranquilamente. Entonces esa sería una forma de mitigar. Ir a buscar una opción con alguien más, un contrato muy específico para esta situación. No estoy hablando de arquitectura empresarial, de rediseñar procesos, no, 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 no. Tengo esta situación y yo quiero que se trabaje en esto. Y esa es la forma en la que yo lo mitigaría. Recuerden que entonces es algo antes de que suceda el evento, ¿verdad? Y la otra, que era la de transferir, es decirle a alguien, mire usted, manéjeme a mí las apuestas del Super Bowl de este año. Tal vez pierda mucho de lo que usualmente yo gano, no sé. Esa gente mueve muchísimas cantidades de dinero. Entonces, no sé, en vez de ganar 10 millones de dólares para efecto de recibir las apuestas, tramitarlas y la ganancia que yo tengo, en vez de tener la ganancia neta para mí de los 10 millones de dólares, tal vez solo gane 5. Pero le estoy pagando a alguien 5 millones para que se haga cargo de todas estas apuestas, ¿verdad? Si a él le pasa algo, esa persona va a tener que responderme a mí.
esa persona con otra plataforma, otros sistemas, obviamente tiene que ser alguien que no use los mismos sistemas que uso yo, ¿verdad? En este caso ellos los desarrollan, ¿verdad? Pero alguien que me garantice que no tiene esa situación, que es un riesgo que tiene bien controlado para que asuma una cantidad de la pérdida monetaria en caso de que llegue ahí. Entonces establecemos el contrato con las cláusulas bien definidas, cuáles son las condiciones, cuánto debería pagarse, cuál es el comportamiento esperado y demás. Y esa es la forma en la que yo puedo transferir ese riesgo. ¿Ok? ¿Preguntas sobre esto o algo más genérico? No necesariamente el caso en sí mismo, sino algo más genérico de cómo escoger esas acciones o las respuestas o algo así. No. Profe, una pregunta. Si uno escogiera la opción 4, digámoslo así, o sea, yo sé que no va con el tiempo, pero digamos, yo diría que como son 4 meses la primera parte, ¿no sería mejor como responder con algo a que sea más lento? ¿O es nada más como que se suman a 11 meses, entonces ya se vuelve como Bueno, inútil, digamos así? dije que esto me dejaba en bajo y bastante probable, ¿verdad? Bajo y bastante probable. Ujú. Entonces, la probabilidad sigue siendo altísima de que ocurra aunque el impacto sea bajo. Pero, ¿qué es lo que sucede con esa opción en 4 meses? Que no me responde a esto. Ok, sí, sí, Tengo sí, que sí, sí. pasar de crítico a leve en 6 meses. Ok. Y yo, con la fase A, que es la que cumple el tiempo, no cumplo con el nivel de riesgo. Si pasara Y probable, con la digamos. parte B, cumplo con el nivel de riesgo, pero no cumplo con el tiempo. Ah, ok. Y si pasara por a probable, sí sería una opción, digámoslo así. Si pasara acá, Ajá. no, tampoco, porque me dice que de crítico tengo que pasarlo a leve. Ah, ok, ok, ok. Sí, tiene que pasar de un solo, digámoslo así. Sí, por eso. Exactamente. Por eso se los mencioné aquí, vean, ojo que me dice pasa el riesgo a leve, no Ujú. pasa por moderado. Porque hay otros lugares, como les digo, esto cada empresa lo decide. Hay muchos que dicen, si está en crítico, hacemos un plan en 6 meses que lo pase a moderado y cuando llega a moderado, otro plan en 9 meses que lo pase a leve. Eso es lo más común. La idea de más bien poner esto así es que vean que cada empresa decide. Y si yo digo de crítico, tiene que pasar directo a leve, pues entonces eso es lo que hay que respetar. Por eso se los dije al principio, estos lineamientos tienen que ser muy estrictos en la empresa. Si se van a brincar, si vos me decís, vamos a hacer un escenario, vamos a analizarlo muy bien para justificarle a la dirección de la empresa porque en este caso es mejor hacerlo así y no respetar este lineamiento, entonces tiene que hacerse todo el estudio, exponerlo y que ellos tomen la decisión de hacer la excepción. Pero como les digo, tiene que ser la excepción y no la regla. Ok, sí, Entonces, sí. Sí. cuando se hace todo esto, pues entonces tienen que quedar registrados, ¿verdad? Los procedimientos a partir de los cuales se podría pedir una excepción, qué tienen que presentar, cómo se tiene que justificar, quiénes tienen que aprobar, todo eso, para que esté contemplada la posibilidad, pero por lo general hay que respetar esto al 100%. Entonces, Ok. vean que ya ahí hablamos de que en esta parte de gobierno de riesgos también hay que establecer procesos para hacer todos estos cambios y estas solicitudes y estos análisis. Por eso es que son temas que están tan relacionados. Pero por ahí, nuevamente, la idea es que lo que dice el gobierno se respeta bajo esas condiciones. Como aquí no me dicen nada de que yo puedo cambiarlo ni nada, tenemos que asumir que no se puede. Entonces, de crítico tiene que pasar a leve porque sí. Entonces, por ahí es por donde no. En otras condiciones podríamos hacerlo de esa forma, pero en otras condiciones. ¿Algún otro comentario? Vean que para efecto del proyecto ustedes tienen que diseñarme estas cosas. Tienen que decirme cuáles son las categorías, cuáles son los niveles de impacto y los niveles de probabilidad. ¿Cuál es el mapa de riesgos con el que ustedes van a trabajar en la empresa? ¿Verdad? Los criterios por los que van a evaluar los impactos y para los riesgos que me identifiquen, que no tienen que ser un montón, o sea, pueden ser unos 3 riesgos, 4 riesgos, no tienen que ser 20 riesgos que me identifiquen para la solución que ustedes están proponiendo,
Entonces tienen que evaluar cada uno de los criterios. Igual, mi recomendación, no pongan demasiados criterios, porque si ponen muchos riesgos y muchos criterios, hey, todos los criterios tienen que ser evaluados para todos los riesgos. Entonces puede ser algo así, ¿verdad? 3, algo así, pero que sí establezcan muy bien estas condiciones para poder hacer una valoración y entonces ubican cada uno de los riesgos que identifican acá. Y a partir de este resultado y de lo que me dijeron aquí en estos lineamientos, me dicen, ok, el riesgo 1 lo vamos a aceptar. El riesgo 2, vamos a hacer una transferencia con un proveedor con el que vamos a pedir tal y tal cosa y que se va a hacer de tal forma. El riesgo 3 lo vamos a mitigar porque vamos a hacer tal y tal. Eso es lo que necesito que haga. Y para efecto de examen, es algo también parecido, ¿verdad? Ahora, para el examen, probablemente yo más bien es de estas categorías y estos niveles y hasta la matriz. Y ustedes tienen que hacer una valoración a partir de estas cosas, ¿verdad? De este tipo de información que yo les voy a dar. Porque en el examen tenemos menos tiempo, entonces es hacer más bien la valoración que montar toda la parte de gobernanza. Para el proyecto sí me hacen la parte de gobernanza. ¿Ok? Por cierto que, bueno, ayer les mandé el primer entregable del proyecto para que ahí lo consideren, lo revisen. Si tienen dudas, pues me avisan porque sí hay algunas cosillas que eventualmente tienen que ajustar para poder presentar la propuesta de solución correctamente. En el caso de que sean cosas que no afectan la propuesta de solución, ustedes ahí lo miden, pues entonces es corregirlas para que el día de la exposición, donde me dicen, para nosotros los principales procesos fueron tales, que ya esté corregido lo que les señalé ahí en el documento. Ok, unos de ustedes tenían que exponerme hoy sobre, ya les digo, voy a dejar de compartir esto. Déjenme que estoy abriendo acá el archivo. Teníamos 3 temitas. Uno es métodos de respaldo de información, completo, incremental y diferencial, alternativas de recuperación ante desastres y acuerdos de reciprocidad. Sí, eso lo vemos el jueves con la parte de resiliencia. Como les digo, lo de resiliencia es importante que lo conozcan, pero ya no es algo que vamos a evaluar en el curso. ¿Okay? Entonces, sí, si no hay más preguntas, podemos terminar aquí la sesión. Ajá. Entonces, una pregunta, entonces, para el proyecto, este segundo avance, no tenemos que corregir nada de lo que usted nos mandó. Es que depende de lo que les haya corregido, porque si les afecta la propuesta de solución, porque digamos, hubo gente donde en las oportunidades de mejora yo les ponía, vea, esto no se pone así por tal razón, esto aquí no me están diciendo con claridad. Si esas oportunidades de mejora tienen relación con la propuesta de solución, sí tendrían que hacer los ajustes para que la propuesta de solución que me den sea adecuada, si esté correcta. Si lo que les puse, digamos, bueno, en los procesos habían puesto una entrada, que yo les dije, no, esto no es una entrada, esto no es una actividad o algo así, para el segundo entregable eso no tendrían que corregirlo, pero cuando hagan la exposición sí tienen que aparecer las correcciones. Entonces depende de qué fue lo que les corregí, por eso les digo, vean la propuesta de solución, si está ahí, hay observaciones mías relacionadas con lo que ustedes están proponiendo, para que hagan la corrección ahí inmediatamente. Porque yo sí les digo, yo reviso cuando me dan la propuesta de solución, qué fue lo que yo les corregí antes, para ver si lo trabajaron bien. Está bien. ¿Algo Gracias. más? ¿Alguna otra pregunta? No. Ok, entonces doy por terminada la sesión. Entonces nos reunimos nuevamente el jueves. Cuídense mucho. Chao. Hasta luego, profe, gracias.